Bienvenidos gauchos y paisanas que se atreven a enfrentar los misterios de la noche. Hoy les relataré un suceso trágico, una pérdida y un ente perturbador que acecha en la profundidad del bosque. Espero disfruten el relato y no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Son muchas las personas que ven mis videos y no están suscritas. Tu colaboración me ayudaría un montón a seguir subiendo contenido y poder traerte más relatos escalofriantes. Sin más que comentar, comencemos con el relato. Era un día hermoso y soleado, así que mi esposo y yo decidimos llevar a Tomás a explorar la naturaleza. Mi pareja no era el padre biológico de Tomás, sin embargo, lo quería como si fuera su propio hijo. Pasaban la mayor parte del tiempo juntos, algo que yo agradecí pues ante la sociedad él era su padre en todos los sentidos. El pequeño estaba tan emocionado por la idea de pasar tiempo en el bosque, y yo estaba feliz de verlo tan entusiasmado. Aún no recuerdo como si hubiera sido ayer, el suelo del bosque estaba cubierto de hojas secas y ramitas que crujían bajo mis pies mientras caminaba. El aire estaba lleno de un aroma fresco y limpio de pino que me hacía sentir revitalizada. A medida que me adentraba más en el bosque, podía ver árboles altos y delgados que se alzaban hacia el cielo. Sus ramas, que crecían deslumbrantes, creaban una red de hojas verdes que filtraban la luz. Los rayos de sol brillaban maravillosamente, creando un juego de sombras en el suelo del bosque realmente mágico. ¿Quién iba a pensar que de noche aquel lugar parecía un infierno? De día estaba lleno de vida. Se podía escuchar el sonido de las aves piando y trinando en las copas de los árboles, y el sonido de los insectos revoloteando. Si se prestaba la suficiente atención, se podían ver ardillas correteando entre los árboles y pequeños animales escondiéndose entre los arbustos. En el corazón del lugar, había un pequeño arroyo de agua cristalina que fluía lentamente. Sus orillas estaban cubiertas de musgo suave pero al mismo tiempo desgastado, con un olor desagradable, tanto que no podías permanecer ahí por mucho tiempo. Nos adentramos juntos, y Tomás estaba fascinado por la belleza del lugar. Después de un tiempo, se alejó demasiado de nosotros y lo perdimos de vista. Buscamos por todas partes, gritando su nombre, pero no había rastro de él en ningún sitio. Mi hijo tenía tan solo 4 años y no podía creer lo que estaba pasando. Debíamos encontrar una solución al respecto. Sin embargo, aún no sabíamos qué era lo que había sucedido. Me sentía aterrorizada y desesperada, no podía dejar de pensar en todas las cosas terribles que podrían haberle sucedido a mi pequeño. Buscamos durante horas y horas, pero no encontramos ninguna pista de su paradero. Al darnos cuenta que empezaba a anochecer, decidimos buscar ayuda y alertar a las autoridades. Me acuerdo perfectamente que Tomás portaba una playera azul y un pantalón de mezclilla, al igual que unos tenis blancos, mismas características que reportamos con las autoridades después de lo sucedido. La búsqueda continuó durante varios días, pero no encontramos rastro de nuestro querido Tommy. Era como si el bosque se lo hubiera tragado por completo. Debido a que no existían pistas, ni ningún otro aspecto que nos ayudara a saber de él. A medida que pasaron los días, me sentía cada vez más desesperada y traumatizada por lo que había sucedido. No podía dejar de pensar en él y en todas las cosas que podrían haberle pasado en ese lugar peligroso. Cada fin de mes volvía al lugar para buscar alguna pista, sin embargo todo parecía en vano. Mi amor de madre era tan fuerte que trataba de no rendirme ante las adversidades, pues debía encontrar una solución al respecto. Así que un día, después de tanto caminar, me percaté de una edificación. Era una pequeña cabaña escondida en el bosque. Al acercarme, pude apreciar a una mujer ya mayor sentada frente a la entrada. Corrí a preguntarle si había visto a algún niño. Le describí cómo era mi pequeño e inclusive estaba dispuesta a ofrecerle una gran recompensa por ayudarme a buscarlo. Algo de mí sabía que él seguía con vida, perdido en aquel misterioso lugar. Aquella anciana me había comentado que las autoridades pasaban seguido por esos lares, al igual de rumores de personas que habían visto a un niño al lado de un hombre misterioso en el bosque. Las descripciones del niño coincidían con las características físicas de Tomás, lo que llenó de esperanza mi paranoico ser, pues aún mantenía la esperanza de encontrarlo con vida. En medio de la charla le pregunté a la mujer si sabía algo de aquel hombre, si lo había visto pasar o si podía describirme su aspecto. Me describió brevemente al sujeto, indicándome que sospechaba que se trataba de un ente paranormal. Esa misma tarde, se organizó una nueva búsqueda en ese bosque, buscando pistas que pudieran llevar así a Tomás y al hombre misterioso. Pero a pesar de todos los esfuerzos, no conseguimos ningún avance sobre su paradero.
La noticia de que mi pequeño y ese ser misterioso habían sido vistos en el bosque comenzó a extenderse y muchas personas se mostraron interesadas en ayudar en la búsqueda. Algunos aventureros y exploradores se adentraron en el bosque para buscar pistas, pero ninguno de ellos encontró algo significativo. Decidí regresar con la anciana, ya que era la única persona que pudo darme más información en todo este tiempo. Al llegar, parecía que me estuviera esperando ya que tenía preparado un té junto con unas galletas. Le acepté su invitación y nos pusimos a hablar. Aquella mujer mayor me contó un relato que no creí al principio. Que hace muchos años, un hombre solitario y misterioso vivía en el bosque. Este había sido expulsado de su pueblo natal debido a su extraño comportamiento y su apariencia poco común. Se decía que era un ser extraño, no humano, y que poseía habilidades sobrenaturales. Al principio, la gente tenía miedo de acercarse a él, pero con el tiempo, algunos se dieron cuenta de que no era peligroso y comenzaron a visitarlo. Sin embargo, el hombre siempre mantenía su distancia y nunca hablaba mucho. Cuenta la leyenda que una noche, el hombre desapareció del bosque sin dejar rastro. Muchos creyeron que había muerto o que había sido asesinado, pero otros pensaban que simplemente había regresado a su lugar de origen. Desde entonces, las personas que se aventuran en el bosque dicen haber visto al hombre misterioso de vez en cuando, caminando entre los árboles o mirándolos desde la distancia. Pero nadie ha podido acercarse lo suficiente como para descubrir su verdadera identidad y si realmente es un ser humano o una criatura sobrenatural. En ese momento pensé lo peor del mundo, pues en automático se me vino la idea de que mi hijo pudo haberse encontrado con alguien así. Me hizo sentir aún más aterrorizada y culpable por no haber sido capaz de protegerlo adecuadamente. Decidí tomar acción inmediata para descubrir todo lo que pudiera sobre el hombre en cuestión. Primero, comencé a hablar con las autoridades locales para ver si tenían algún registro de su pasado criminal. Después de varias llamadas, finalmente logré obtener información sobre aquel sujeto. Resulta que hace años aquel hombre había sido arrestado múltiples veces, al igual que tenía un expediente psicópata, teniendo un historial principalmente de secuestros, violaciones y actos criminales terribles. Sin embargo, su análisis psicológico policial demostró que también era una persona de múltiples identidades, pues en diversas ocasiones al ser descubierto se hacía pasar por otras personas, mismo acto que daba a entender que no tenía algún tipo de personalidad fija. Personas antiguas que llegaron a conocerlo sabían que aquel hombre misterioso había enloquecido por perder a su único hijo, así que varias versiones confirmaban que el sujeto, después de varias condenas y vida tan dura, decidió quitarse la vida. Después de ese suceso decían que aún vagaba por el bosque, que era una alma en pena que seguía buscando a su hijo desapareciendo a niños inocentes. No obstante, otros aseguraban que nunca había muerto, pues se había reportado el caso de esa manera para ya no seguir ese expediente. De cualquier forma, a partir de aquel suceso había despertado una esperanza por encontrar a Thomas, al igual que la idea de que aquel hombre le hiciera algún daño a mi hijo. Llegó un punto donde mi esposo me dijo que dejara eso por la paz, pues mi vida, tiempo y energía se estaban consumiendo por completo y me estaba convirtiendo en una persona totalmente diferente, alguien que ya era una completa desconocida para sus amigos y familiares. Sabía perfectamente que tenía que actuar lo más rápido posible si quería encontrar a Thomas o al menos saber la realidad de su paradero. Así que para estar más cerca del lugar, decidí ocupar todos mis ahorros para comprar una cabaña en las inmediaciones, misma que me permitiría concentrarme más en la búsqueda de mi hijo. Claramente mi matrimonio se rompió, sin embargo, en esos momentos era lo que menos me importaba, así que tomé mis maletas y partí a esta nueva esperanza de encontrar con vida a mi pequeño. Yo sabía que la búsqueda sería difícil y que tendría que enfrentar numerosos obstáculos, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para encontrarlo. Un día, mientras exploraba una parte del bosque que nunca había visto antes, encontré una cueva. Decidí acercarme para investigar y noté que había algunas pertenencias dentro. Al examinar más de cerca, finalmente la reconocí, era aquella playera azul que tanto le gustaba y vestía el último día que pude estar con él. Realmente no podía creer lo que veía, había encontrado algo que pertenecía a mi hijo después de tanto tiempo. Con el corazón latiendo fuertemente, comencé a adentrarme en la cueva en busca de más pistas. Después de un rato de bajar y bajar, pude visualizar un diario que parecía pertenecer a mi niño. Con cuidado, comencé a ver los dibujos de las páginas, pues Tomás aún no tenía la capacidad de escribir, pero sí de dibujar. Fue entonces cuando me enteré de la verdad detrás de su desaparición. Resulta que el hombre misterioso que había sido la razón de la desaparición de mi hijo era mi propio esposo.
Él lo había secuestrado y mantenido en cautiverio durante meses en esa cueva. También había hecho todo lo posible para mantener la verdad oculta de su desaparición. No podía comprender aquella situación, era algo bastante complicado para mí, no sabía cómo manejar lo que estaba pasando, tampoco entendía si Tomás seguía con vida. Las múltiples ideas en mi cabeza me hicieron tener un ataque de ansiedad y asimismo desmayarme hasta perder el conocimiento por completo. Al despertar me encontraba en aquella cueva atada de pies y manos a una silla, no entendía nada. Lo único que sabía era que deseaba reportar a ese monstruo con las autoridades para que fuera investigado y hundido en la cárcel. Ahí se encontraba, frente a mí, y al verlo a los ojos, sabía que ese hombre con quien había unido mi vida, era una persona totalmente diferente al que había conocido. No obstante, comencé a suplicarle que me dijera dónde estaba mi hijo, pero él simplemente se negaba a hablar. Me dijo que yo nunca lo entendería, lo había hecho todo por amor a su hijo y que no podía permitir que se lo llevaran. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podría alguien hacer algo así? A pesar de todas las súplicas, se mantuvo firme en la negativa de revelar alguna pista de Tommy, al menos saber si éste estaba con vida. Quizá era fácil escapar, sin embargo, no podía hacer eso, pues, estaba dispuesta a dar mi vida para saber algo sobre mi pequeño. Pero al ver que él no me cooperaría y me tendría ahí hasta lo peor, decidí finalmente aprovechar un momento de distracción para escapar. Después de horas, me dijo que iría por provisiones y salió a buscar comida y agua fuera. Ahí, con un esfuerzo desesperado, logré liberarme de las ataduras y huir de la cueva. Corrí lo más rápido que pude hasta encontrar un camino y traté de pedir ayuda a la primera persona que encontré. Fue aquella anciana, que me indicó el camino al pueblo, pero a pesar de avisarle que el hombre peligroso podría volver y rogarle que me siguiera por su seguridad, ella insistió que debería ir yo sola. Llegué a la comisaría y conté todo. Con la ayuda de la policía y las autoridades locales, se inició una búsqueda intensiva de mi ex marido. Después de varias semanas de búsqueda, lograron encontrar a mi ex esposo y lo arrestaron. Aquel ser aseguraba desconocer el paradero del niño, así que las autoridades decidieron someterlo a varios interrogatorios y pruebas de condenas para que éste por fin dijera que lo había asesinado con sus propias manos, de una forma que nadie se imaginaba. Controversia para mí, pues no podía creer lo que estaba sucediendo. Por un momento comenzaba a creer que era mentira, no obstante, me resigné a lo comentado. Mi vida se había vuelto un infierno, las cosas parecían empeorar cada vez más a tal punto de querer perder la cordura y suicidarme, así que un día, en medio de un estrés laboral y tratando de mejorar mi vida, recibí una llamada la cual me cambió el panorama por completo. Era aquella anciana, la cual aseguraba haber visto a un niño con las mismas facciones, jugando por el bosque. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidí ir hacia ese lugar maldito en su búsqueda. Me armé de valor y fui a la zona donde la anciana dijo haberlo visto. Busqué y busqué, pero no encontré nada. Decidí seguir caminando más adentro del bosque, siguiendo mi instinto, y de repente sentí una presencia a mi lado. Me di vuelta y vi una silueta borrosa de un niño. Mi corazón se aceleró aún más, pero no pude distinguir bien quién era. Me acerqué lentamente, llamando a mi hijo por su nombre, pero la figura simplemente me miraba y no respondía. Fue entonces cuando comencé a sentir un frío intenso y una sensación extraña, como si algo estuviera pasando a mi alrededor. La figura se desvaneció de repente y una niebla densa comenzó a rodearme. Ahí lo comprendí, aquel niño que había visto era en realidad el alma en pena de mi hijo, que había quedado atrapada en el bosque después de que su cuerpo físico fuera asesinado. Me acerqué al sonido y vi ese pequeño niño, sentado en una roca. Su mirada triste y molesta parecía penetrar lo más profundo de mi ser. Y su llanto parecía provenir de un dolor inmenso. Desde aquel día decidí nunca más volver y olvidarme de aquel lugar y esos recuerdos que tanto me atormentan. Sin embargo, cada día sigo pensando en Tomás. Sé que no puedo traerlo de vuelta, pero aquí me encuentro, frente a un altar y dentro de un pentagrama, manchada de sangre, deseando que esto funcione y pueda permanecer a su lado más tiempo. Así, en la calma de la noche y el chisporroteo del fuego, llegamos al final del relato. Espero este relato les enseñe a siempre tener cuidado con sus pequeños, porque no sabemos qué mal pueda estarse ocultando en la esquina, esperando el momento para arrebatarnos a ese ser tan amado. Muchas gracias por quedarte hasta el final, apreciaría que le dieras like y compartieras el video. Cualquier colaboración es muy bien aceptada y me ayuda a seguir subiendo contenido. Que la noche los acompañe, aventureros, y hasta otro relato junto al fogón.